Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos acompañas esta mañana, porque podemos alabarte, cantarte, podemos venir aquí a escuchar tu palabra libremente. Y te pedimos, Señor, que tú derrames tu Espíritu sobre nosotros y sobre Carlos, que esta mañana tiene el privilegio de dirigirnos tu palabra. Bendícelo, Señor, y guárdalo en tu nombre santo. Amén. Buenos días, feliz sábado. Estamos muy contentos de recibiros en esta mañana, una mañana que es diferente porque hay actividades a mediodía, por la tarde. A mediodía tenemos la comida con ESDES, con las familias, y por la tarde también hay un programa especial que supongo que nos van a anunciar luego, para hacer hincapié. Así que hoy tenemos el sábado completito. Y no le voy a robar más tiempo a Carlos, sino que le voy a dar paso inmediatamente para que él comience su predicación. Gracias. Feliz sábado a todos. Tened cuidado con esto porque tenemos una anécdota muy simpática. Cuando usé maicena, ¿os acordáis de la maicena? Sí, casi me ahogo porque no me salió el truco aquí, aunque luego lo visteis por internet. Aquí fue muy divertido y no me salía el... Bueno, pues luego encontraron un sobrecito de estos allí, por ahí, y pensaron que es que algún alumno estaba pasando droga. Así que tened cuidado con lo que hacéis con los sobres porque cuando he estado en la entrada escuchando lo que podía ser, alguien ha preguntado de manera muy divertida, ¿se puede comer? Digo, ¿tú mismo? Bueno, ¿qué se supone que es esto? Lana, vale. Lana. ¿Todos sabían que era lana? ¿Cuántos sabían que era lana? Y no está mal. ¿Cómo lo habéis sabido? ¿Por la vista o por el olor? ¿Cuántos por la vista? No está mal. ¿Y por el olor? Bueno, algunos. Luego lo usaremos, ¿de acuerdo? Esto cerrado, imaginamos cómo huele cuando lo abramos, pero ahora no toca todavía. Pero lo abriremos. Lana, sí, y no tiene nada que ver con Gedeón. Mira por dónde. No van las cosas por Gedeón. Iniciamos hoy otra serie interactiva, multisensorial, en la que el orador persigue poder comunicarse mejor con vosotros, que podáis participar también de alguna forma, y esta es una manera muy simpática de hacerlo. Y él lleva por título Miserables. Miserables es una palabra que hemos escuchado durante los últimos años relacionada a otras cosas, pero he aprovechado un poco la palabra para que nos sonara familiar. Miserables, pero no abandonados. Esa es la temática que vamos a afrontar durante este año a través de varios temas que nos hablarán de personas en la Biblia que podríamos haber considerado ya abandonadas de la mano de Dios, desechadas, sin esperanza, y que sin embargo Dios ha cuidado y ha hecho por ellas y por cada una de ellas lo máximo que podía hacerse. Y me parece que es un ejemplo precioso para hablar a las personas de cómo Dios trata a aquellos que nosotros etiquetaríamos de perdidos, esos que no tienen remedio. Los primeros que pasaron por esta experiencia fueron Adán y Eva. Pero miserables, ¿cuántas veces nos hemos sentido miserables? ¿Hay alguna persona que se ha sentido miserable alguna vez en su vida? ¿Aquí? ¿No? Todos, algunos se han considerado estupendos y perfectos. Muy bien, me alegra que tengáis una buena autoestima y no hayáis tenido muchos problemas. Pero ¿alguna vez te has sentido la peor cosa del mundo? ¿Alguna vez has pensado que has cometido un error terrible? ¿Alguna vez has pensado que no tenías remedio? Hay muchas situaciones que pueden hacer que en algún momento te sientas miserable. Pero claro, alguno dirá, no, yo miserable no, pero ¿te has sentido alguna vez infeliz? ¿Cuántas personas se han sentido alguna vez infelices?
Desdichado. Es que la palabra miserable significa todo esto en la Biblia. Sin fuerzas. ¿Alguna vez has tenido que afrontar un problema y te has visto sin fuerzas? ¿Sí? Abatidos, hundidos. Cuando dices no puedo más, si puede ser pase de mí esta copa. Y nos creemos Jesucristo cuando decimos esto. ¿Y cuántas veces lo decimos? Señor, no puedo más. Y el Señor nos dice, vete a dar un paseo por Getsemaní, querido Carlos, y luego vuelves a orar conmigo. Muchas veces nos sentimos abatidos, sin fuerza, sin valor, a veces incluso mezquinos. La Biblia emplea esta palabra miserable para hablar del tacaño también, ¿no es cierto? Que escatiman el gasto. Perverso, en el lado más negativo de la palabra están esas acepciones. Perverso, abyecto, canalla. Bueno, alguna vez si hemos hecho alguna cosa muy fea, muy fea, muy fea. ¿Cuántos habéis hecho una...? No. Dices, uy, ahí nadie levanta la mano, ¿no? A lo mejor alguno hace así por dos. Pues todos hemos hecho alguna vez alguna cosa canalla. Menos mal, como decía un escritor, que no se pone en un vídeo la última semana del predicador que está en el púlpito. Dice, si se pusiera en un vídeo detrás mientras el orador habla las escenas más peliagudas del orador en funciones, nadie subiríamos a predicar. Nadie se atrevería a predicar. Así que, ¿cuántas cosas habremos hecho por las que nos hemos podido sentir miserables o hemos podido pensar que Dios nos estaba mirando de reojo, nos estaba mirando con esa cara que nosotros imaginamos a Dios cuando ya pensamos que no tenemos remedio? En la Biblia se nos habla varias veces de esta palabra. Podrá estar traducida de diferentes maneras en vuestros textos. Fijaos el Salmo 69. Os invito a buscarlo conmigo en el formato que más cómodo sea. Salmo 69, 29. Que sean borrados del libro de los vivos, que no sean inscritos con los justos. Y aquí se habla del miserable. Es un contexto. Sentir dolor es también sentirse miserable. Afligirse. Estropear algo. Cuando estropeas algo te sientes miserable. Cuando provocas dolor o destruyes. Romanos 7, 24. Vamos a buscarlo también. Donde dice, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo portador de muerte? Infeliz. Y en la Biblia, cuando se relacionan estas palabras y buscas miserable en griego y buscas miserable, ya he obviado hoy poner esas cosas que a veces no sirven para mucho. Es interesante ver el significado. Soportar una prueba, sentirse miserable directamente se traduce. Soportar, llevar una prueba, un intento, perforar a través al otro lado. Fijaos lo que significa la palabra miserable en un solo texto. ¿Y cuántas veces en tu propia experiencia te has sentido fracasar después de varios intentos? Pablo está hablando de esto. Intento ser bueno y no me sale. Miserable de mí. ¿Cuántas veces en vuestra experiencia cristiana os habéis sentido miserables? Nos hemos sentido miserables porque no hemos llegado a entender que el poder de Dios actúa de otra manera. Incluso en Apocalipsis 3, 17. He hecho un repaso por el medio, por el principio y por el final. Textos donde se emplea esta palabra de una forma o de otra. Apocalipsis 3, 17. Dice, sé también que vas pregonando, soy rico, estoy forrado de dinero y nada necesito. Pobre, infeliz. ¿No sabes que eres miserable y pordiosero y ciego y que estás desnudo? Así ve Dios a la sociedad de este siglo, de este tiempo. Así ve Dios también a la iglesia que refleja esa sociedad. Miserable. Pero que Dios nos vea de esa manera o que nosotros nos sintamos de esa manera no quiere decir que Dios no nos dé valor y que Dios no esté dispuesto a hacer por nosotros lo máximo, porque ya lo ha demostrado. Pero si retomamos a nuestro
el primer caso en la Biblia donde dos personas que fueron muy felices, que lo tuvieron todo como nosotros no podemos llegar a imaginarnos. Nadie tiene aquí suficiente imaginación para imaginar cómo fue la tierra en un principio. Nadie. Porque lo que Dios es capaz de diseñar, tú y yo no tenemos imaginación para recrearlo en nuestra mente. Es así de claro. Sin embargo, Adán y Eva pasaron de lo mejor a lo peor. Y de lo mejor a lo peor se pasa en cuestión de segundos. ¡Qué paradoja más terrible! Dos personas absolutamente felices, y lo puedo decir con esas palabras, absolutamente felices, aquí sí que cabe, pasaron a ser absolutamente desgraciadas. Es una historia que conocemos bien. Y el primer drama llega con la expulsión. ¿Os han expulsado alguna vez de algún lugar? No levantéis la mano. Algunos sí que nos han expulsado. A mí me han expulsado muchas veces de clase, por ejemplo. Por hablar. Yo era el charlatán. Me llamaban, mi apodo en clase era el charlatán, que rimaba con catalán, será por eso. El charlatán. Sentirse expulsado es sentirse excluido. Y sentirse excluido es terrible. Excluido de un grupo de amigos, de un grupo de personas, de una iglesia, de una comunidad, la que sea. Sentirse expulsado, sentirse rechazado, sentir que no formas parte de ese grupo. Es un drama que todos vivimos alguna vez de una forma o de otra. Y es que el mal, como digo aquí, es un veneno para el cual no hay antídoto humano. Hay situaciones que provoca el pecado, que provoca el mal, que nosotros no podemos afrontar, no podemos solucionar por nosotros mismos. Nosotros predicamos esto desde la Biblia. ¿Nos cansamos de predicarlo? No. Insistimos una y otra vez. Nosotros no tenemos el remedio, nosotros no tenemos la solución. La única solución para el mal, y yo no diría para el pecado, diría para el mal, me parece una palabra más abarcante y más indiscutible, porque el pecado lo vamos a discutir. ¿Qué cosa es pecado y qué no es pecado? Aquí hay tantas visiones de lo que es pecado como personas estamos en la sala. Ah, pues yo no lo veo, pues yo sí, pues yo más, pues yo menos. Pero el mal, la palabra mal es indiscutible, el mal no se puede discutir como concepto, aunque el pecado tampoco, pero me gusta más. Y el mal considero que es un veneno. Nosotros no tenemos el antídoto. Dios tiene el antídoto. Y este es el primer drama que viven Adán y Eva. Tienen un veneno en su mente. Un veneno que además hará que en breve tengan problemas. Y lo peor y lo primero que viven es el desarraigo. Estás en tu casa y de repente dejas de estar en tu casa. Te echan de tu casa. Tienes que vivir fuera de tu entorno habitual. ¿Cuántos han dejado alguna vez su casa para irse a vivir a otro sitio? Esto es muy fácil, ¿verdad? ¿Muchos hemos afrontado esta situación o pocos? A ver. Yo creo que muchos. No es fácil abandonar el lugar donde tú estás enraizado. Por esto esta palabra es tan dramática. Desarraigar. Quitar las raíces. El mal nos fuerza a estar fuera del territorio de la paz y del hogar del amor. Es muy terrible y es lo primero que Adán y Eva viven. Nosotros tenemos esta historia en Génesis. Os invito a ubicaros ahí. Es un texto conocido. Estamos haciendo alusión a cosas que suponemos que conocemos. Incluso las personas que han leído poco la Biblia conocen algo de la historia de Adán y Eva. Y aquí se nos dice que en el versículo 23 del capítulo 3, capítulo 3, 23, así que Dios el Señor lo expulsó del jardín de Edén para que labrase la tierra de la que había sido formado. Así que el primer drama es la expulsión, es el desarraigo, es afrontar un estilo de vida distinto, ¿sabes? La palabra trabajo aparece por primera vez aquí. Seguramente el trabajo no va a ser muy bueno tal como lo tenemos planteado los seres humanos. Es una consecuencia del mal el trabajo, porque una cosa es estar ocupado haciendo cosas. Es mejor un hobby que un trabajo, ¿no es cierto? Aunque si te gusta mucho tu trabajo puede ser tu hobby. Pero el mismo concepto de trabajo no es lo que Dios pensó, ¿sabéis?
Yo supongo que esto lo habéis pensado más de una vez, pero el concepto trabajo es un concepto post-pecado, no pre. Aparece aquí. Adán tenía que trabajar en la tierra para que la tierra ahora fuera amable con él. Pero en el jardín del Edén, la tierra era amable con Adán y Eva. Les daba todo lo que necesitaban para comer. ¿Habéis leído todos a Elena White? Patriarcas y Profetas, un libro que recomiendo a todos. Ellos se dedicaban a embellecer el jardín del Edén. Ese era su trabajo. Cuidar la tierra, pero no como ahora, en el sentido de sudar para que me dé algo. Cuidarla, mimarla, embellecer, crear cosas. Nada que ver con el concepto de trabajo. Es otra cosa que se añade. Lo expulsó del jardín del Edén para que labrase la tierra de la que había sido formada. No poder volver a entrar a tu casa. Esta semana escuchaba una historia de una mujer que había sido engañada por su marido. El marido le dijo que tenía que ir a hacer un viaje de 3 semanas a una convención, no sé qué rollos, ¿no? Las convenciones de 3 semanas son sospechosas, ya os lo digo. Pero la mujer sabía con quién se iba, así que dijo, muy bien, porque esto venía de lejos. La historia cuenta que ella tenía ya esto preparado porque sabía la trampa que él estaba intentando ponerle. Así que ella había contactado ya con alguien que compró la casa, ella vendió la casa, por supuesto el nuevo dueño cambió todas las cerraduras y cuando volvió el marido del viaje con sus maletas, pues la llave no entraba. Uy, qué raro, llamó al timbre y salió pues el dueño. Hola, hola, ¿qué hace usted en mi casa? Perdón, será mi casa. No, esta es mi casa, no se equivoca usted, esta es mi casa. Imaginaos la situación. Así que la mujer se la devolvió bien de vuelta. Verte fuera de tu entorno natural, no poder volver a entrar. ¿Qué dice la Biblia? No fue una situación fácil para ellos. Después de expulsarlo, capítulo 3, versículo 24, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y a la espada llameante que se revolvía hacia todas partes para custodiar el acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida era el kit de la cuestión y Satanás quería lograr que ellos comieran de aquel árbol para perpetuar el mal. Sin embargo, Dios lo primero que hizo es, el mal no se va a perpetuar, no va a existir para siempre. No podéis tener acceso a este árbol. Y una espada llameante que se revuelve hacia todos lados es muy de película, ¿verdad? Ahora que estamos más acostumbrados, las nuevas generaciones, a los efectos especiales, es más fácil de imaginar que cuando yo era pequeño y leíamos estas cosas, ¿no? Una espada llameante que se revuelve por todos lados. ¿Te imaginas a Adán y Eva intentando entrar? Y te apartas, intentas por otro lado y la espada viene hacia ti corriendo y se revuelve, no deja un hueco. ¿Está claro el mensaje de Dios? No puedes pasar. Esto lo dijo otro en una película. No puedes pasar. Desarraigo. Adán y Eva fuera del entorno amable de su felicidad. Pero es un asunto que estropea también las relaciones, porque el mal siembra culpa, reproche y desconfianza. Vamos al texto bíblico. Capítulo 3. ¿Dónde estás? Versículo 9. Pero el Señor llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí en el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios el Señor le preguntó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió. ¿Qué respondió el hombre? Esto se lo sabe hasta los niños que no han leído la Biblia. Es una forma de hablar. La mujer que me diste por compañera. Así que el hombre, en este caso, te lo imaginas como una azafata de avión, ¿verdad? Señalando. La mujer que me diste por compañera. ¿Vale? Señalando a Eva, señalando a Dios. Vaya compañía que me has echado encima. Y has sido tú, La mujer que me diste por compañera. Me ofreció de ese fruto y yo lo probé, claro, porque es lo más natural. Si tu mujer te dice, tírate por la ventana, pues tú te tiras, ¿no?
Es lo que hacemos los maridos enamorados. Porque si es al revés, funciona, no sé. Mejor no lo probemos. Nosotros ya nacimos con chichonera. Bueno, es una forma de hablar, ¿eh? Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer: ¿por qué hiciste eso? Claro, ella se ha quedado sola. Y esto, Dios delante y ellos dos juntos, y Dios preguntando, y Adán diciendo, esta. Y ella pensando, mira qué majo. Pero la mujer siempre tiene recursos. La serpiente me engañó y comí. ¿Acaso no es verdad? ¿Acaso no es verdad? Más sutil, el lenguaje de la mujer es más sutil. Aquí me gusta porque desde el principio la Biblia refleja lo bruto que es el hombre, la mujer, tú, y lo sutil que es la mujer. Oh, la serpiente me engañó. Al final, ¿quién ha hecho la serpiente? ¿A ti quién te manda a hacer esta clase de animales tan inteligentes? Vamos a ver. Con lo bonitos que son los conejitos. La serpiente me engañó y comí. Primera de Timoteo 2,14 nos dice el apóstol Pablo que Adán no fue engañado, sino que comió a sabiendas. ¿Ves? Si lo decía José López, desde que yo me acuerdo, escuchar a un predicador hablar. Si tu mujer te dice tírate por la ventana, tú vas y te tiras. ¿No, José? ¿Te lo he escuchado eso? Desde que era bien pequeño. Pues lo dice la Biblia. Ay, qué cosas. Adán sabía lo que hacía, dice Pablo. Vaya hombre. Pues cuando yo enfrento esta historia, para mí el más miserable es Adán. Para mí el más miserable es Adán. Si sabías lo que hacías, ¿por qué cediste? No trato de excusar a Eva, pero Satanás es un gran engañador. Desde el principio no se presentó como él era. Se presentó en la forma de una serpiente. Hizo que Eva pensara que podía ser verdad aquello que la serpiente estaba diciendo, porque no solamente había trepado o se había posado en el árbol, porque dice la Biblia que a partir de este suceso la serpiente se arrastró, por lo que deducimos que antes tenía patas por lo menos. Y Eva piensa, que no se muere, y come. Y le habla. Y le habla lo que ella está pensando. Así que Dios os ha dicho, ¿estoy muerta? ¿Acaso no te estoy hablando como si fuera tu par? El engaño es perfecto. Algunos ven en esto un cuento de hadas. Es un engaño perfecto, creada por una mente maestra. Ni Adán ni Eva tenían imaginación suficiente para darse cuenta de lo que había allí. Pero cayeron los dos. ¿Y sabéis? Esto que ocurre entre ellos, ¿acaso piensa alguno aquí que no fue motivo de discusión en años posteriores más de una vez? Es que si tú no hubieras, pues mira, no haberme seguido. Es que yo me di cuenta, ya, pero haber estado conmigo. ¿Y tú por qué te fuiste? ¿Cuántas cosas pueden haberse dicho Adán y Eva? Porque el mal, una vez cometido, siembra la culpa. Y la culpa la proyectamos en el otro. La mujer, la serpiente, Dios y yo. Esa es la condición miserable del ser humano, que siendo culpable, absolutamente culpable de sus faltas, siempre está pensando que los otros tienen la responsabilidad. Lo haces tú y lo hago yo, más de lo que deberíamos hacer, que debería ser nunca. Este es el problema del mal, que siembra culpa, reproche, autorreproche y reproche al otro, y desconfianza. Se ha roto algo increíble, se ha roto algo muy difícil de recuperar, la confianza. Así que Satanás sabía lo que estaba haciendo, estaba sembrando la ruina absoluta desde ese momento. Es terrible. El segundo drama es el que va a venir en el segundo tema en 2 semanas, por cierto. Os emplazo aquí en 2 semanas de nuevo, porque el segundo miserable de la historia es Caín. Un hombre que, si tú lees la Biblia, aparentemente es un hombre maldito por Dios. Sin embargo, trataremos de reflexionar cómo Dios trató a Caín y lo bueno que fue con él y la misericordia que tuvo con él.
pero es una historia que nos demuestra otra vez que las consecuencias del mal son inevitables. No, yo hago esto, pero no lo sabe nadie. Todo mal cometido en privado acaba afectando tus relaciones. Porque te conviertes en lo que hemos dicho antes, en una persona recelosa. Piensa el ladrón. Es nuestra realidad humana. La persona que comete mal desconfía de los demás. No vive en paz. O tiene sentimiento de culpa. ¿Sabes cuando llegas a un sitio y has hecho algo y dices, todo el mundo me está mirando? ¿No? Esto ocurre muchas veces en la iglesia, porque aquí somos todos tan buenos, ¿verdad? Somos todos tan buenos que no puede venir ninguna persona que haya cometido un error a esta iglesia de santísimos. Porque cuando llega dicen, a ver, voy a meter el pie, no sea que, pues está calentito, eso que me han mirado. Ya para asomar la cara, imagínate. Si todos somos iguales, aquí todos somos igual de miserables, pero igual de bendecidos, porque Dios nos ama. Pero las consecuencias del mal son inevitables, inevitables. La Biblia nos dice eso que nosotros entendemos como maldiciones. Esa expresión que yo diría muy castellana, que la empleamos los niños, pues ya no te ajunto. ¿Habéis empleado esa expresión cuando eres pequeñito? Los españoles, claro. En cada país se usa de manera distinta, pero aquí los españoles decíamos, ya no te ajunto, ¿no? Ya no eres mi amigo, ya no te quiero porque me has fallado, porque me has hecho enfadar. Y pensamos que Dios es un ya no te ajunto. Cuando leemos el Génesis y decimos, claro, todo lo malo que viene después es porque Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, pues hay que aguantarse. Este es el enfoque pernicioso que algunas teologías malas han introducido en muchas iglesias. No es así, porque maldecir es simplemente decir mal. Es anunciar las consecuencias que van a venir por culpa de lo que hemos hecho. Es lo que Dios hace. Dios dijo a la serpiente, versículo 14, capítulo 3, por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. De ahora en adelante te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. ¿Cómo se produjo esto? No lo sé. A lo mejor en este caso nos valdría esta idea, no lo sé, no tengo ni idea. ¿Por qué perdió este animal las patas? Porque metió la pata. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza, o el descendiente, y tú le morderás el talón. La serpiente, dice Apocalipsis, es el dragón es la serpiente antigua, dice Apocalipsis. Porque la idea del dragón está relacionada en la Biblia con la serpiente. Así que no es difícil imaginar a la serpiente como un animal con alas. El mito perdido está en la Biblia. Un animal con alas, con patas, con plumas, no lo sé. No lo sé. Pero es un animal que desde el principio Satanás lo tomó como su medium, ¿verdad? En una sesión de espiritismo más o menos arreglada, porque allí no había espíritu que traer, pero sí que fue el medio, como un símbolo del mal. Pobre serpiente, que no tenía culpa de nada. A la mujer le dijo, multiplicaré sobremanera las molestias en tus embarazos, y con dolor parirás a tus hijos. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Esta palabra ansia significa deseo, anhelo. Literalmente significa estirarse hacia. Me gusta esta expresión. Estos días de hospital recoges anécdotas. Con Manena tenemos una muy interesante, porque en cuanto ella ha empezado a tener un poco de... Tenía mucho hambre. Una de las cosas que está deseando, pues ya sabéis, ya empieza a ser popular, es comerse un bocadillo o un plato de patatas fritas. Y Luis, acompañándola en el hospital, pues comió un bocadillo mientras ella estaba aparentemente dormida. Y cuando él dejó el bocadillo en la mesita, ella estiraba la mano para agarrar el bocadillo y no llegaba, y estiraba y no llegaba. Y Luis lo miraba de reojo. Quitó el bocadillo, claro, dice, pero si yo solo quería ponérmelo aquí en la boca para darme gustito, el gustito. Luego lo hubiera echado, pero darme el gustito.
pero no podía todavía, y todavía está en proceso de poder tragar sólido. Está tragando papillitas y cosas, porque el tema de tragar pues es todavía un poco complicado, aunque ha ido muy bien. Y este estirarse hacia me ha hecho recordar a Manena, con deseo verdadero, absoluto deseo de comerse el bocadillo. Bueno, pues esta es la situación que se produce después del pecado. El hombre y la mujer, dice la Biblia, Pablo nos lo dice, son iguales. En Cristo no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, libre ni esclavo. Es como fue al principio. Pero el pecado trajo consecuencias. El mal nos ha hecho estropear las situaciones y Dios anuncia en este texto todo lo que va a venir. Y al hombre le dijo, como hiciste caso a tu mujer, 1 Timoteo 2,14, ¿verdad? Y comiste del árbol que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida, te producirás pinos y cardos y comerás hierba del campo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto es el trabajo, concepto del trabajo, post-desastre, del cual fuiste formado, pues eres polvo y al polvo volverás. Y en ese momento es cuando Eva tiene nombre, no antes. ¿Os habéis fijado? ¿Cómo llama Adán a Eva cuando la ve? Varona, hembra. En algunas traducciones dice, pues yo soy hombre, tú eres hembra. Suena gracioso y todo. Tú eres varón, pues yo soy varón, pues tú eres varona. Es aquí cuando Eva recibe nombre. Eva recibe su nombre después del desastre. ¿Por qué? Bueno, pero es bonito, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y Eva significa vitalidad. Vitalidad. Qué pena. Y ahora viene la primera parte de lo que quiero señalaros. Dios, el Señor, hizo para el hombre y su mujer ropas de piel y los vistió. Los vistió porque Adán y Eva se sintieron desnudos, dice la Biblia. Pues no estaban desnudos. Pensar que esta desnudez tiene que ver con ese manto de gloria que cubre a los seres celestiales. Están descritos en la Biblia por todas partes de la misma manera. Los seres en armonía con Dios, Cristo mismo resucitado, los ángeles están envueltos en un halo de gloria, en un brillo, en una capa, yo no sé cómo diríamos en lenguaje moderno. Adán y Eva pudieron tener aquel manto de luz. Pero después del pecado pudieron perderlo y se sintieron desnudos. Quisieron disimularlo, cubriéndose con hojas de higuera, que no serían como las hojitas de higuera de ahora. Eran hojas de higuera cumpliditas, para tapar las cositas. Eran más grandes las cosas en ese tiempo. Se sintieron desnudos. Y Dios, dice, les hizo ropas de piel. Primera pregunta, ¿de dónde sacó Dios las ropas de piel? ¿De dónde las sacó? Solo hay dos posibilidades. O directamente las creó, como creó tantas cosas de la nada, pues toma un vestido de piel, ¿no? Pero la lógica humana me dice que alguien tuvo que morir y hubo un proceso. ¿Es muy descabellado? Es mi lógica humana. Dices, la otra me gusta más, es más amable. Ah, sí, pero también sabes, y sabemos todos, que la Biblia señala el sacrificio de animales como un símbolo del amor de Dios que vendría a rescatarnos desde el principio. Lo veremos en el segundo tema, con Caín y Abel. ¿Quién ofreció qué clase de sacrificio y cuál era el sacrificio que Dios había pedido y aceptado por el cual Caín fue rechazado? Así que el sacrificio de animales está desde el principio. Tuvo que ser dramático esto. Cuando Adán y Eva tuvieron que ponerse esa piel encima. ¿Todos habéis visto la piel al entrar? ¿Sí? ¿La habéis tocado? Han estado muy acertados los diáconos, ¿eh? Tocadla. Os ha quedado un olorcillo, ¿verdad? No es lo mismo hablar de animales que verlos, que tocarlos. ¿Podemos sacar nuestra bolsita? Porque esta es la ilustración. Porque vamos a tratar de relacionar un olor a Cristo. Yo tengo uno relacionado hace años. Desde que empecé esta serie me empecé a fijar en que las cosas son más que ver o que escuchar.
Dios nos ha hecho seres multisensoriales y tenemos también boca y olfato. ¿Alguien se atreve a sacar la lana de la bolsita? ¿Algunos lo han hecho? ¿Sí? ¿Lo habéis olido? ¿Cómo huele? Huele a animalito. Huele a ovejita, a cordero. Mirad, el texto de la Biblia dice, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengo que dar las gracias a la familia Roger, que se dedica a la cuestión de las pieles. Son unos expertos desde muchos años, una empresa que pasa de padres a hijos, porque ellos tuvieron la amabilidad de darme un vellón de lana brutal. He tenido para todos y aún me ha sobrado lana. Y la piel que veis afuera también me la han dado ellos. Lana. No es lo mismo hablar de una oveja que tener que ver cómo ese animalito muere por ti, solo para vestirte, porque tú has cometido una tontería. De paso os digo, si tú y yo tuviéramos que alimentarnos como se alimentaban nuestros bisabuelos, cuando comían carne, también habían mercados, pero España era más rural. Yo ya he visto a mis abuelos matar gallinas. A mí no me gustaba cuando era niño. Si tú y yo tuviéramos que quitar la vida a un animalito para poder tener el chope en la mesa, si tuviéramos que vivir ese proceso, nadie comería carne. Pero es fácil ir al mercado y comprar. Pero la explotación presente de los animales, cuando tú ves vídeos y ves cosas reales que están sucediendo, te encogen el estómago. Conocí a personas que trabajan en mataderos. Cuando colportábamos, pues hacíamos esas presentaciones colectivas. Y íbamos a los mataderos que trabajaba mucha gente. Olía... Esto es gloria, ¿eh? Olía asqueroso. Y ellos te decían, pues pásate por la planta y te enseñamos cómo es el proceso. Te pasas una tarde y no comes carne más. Yo no, gracias. Dije, seguiré comiendo carne. Qué maldad. Bueno. Mirad, la Biblia dice que Jesús es el Cordero. El Cordero es la cría de la oveja. Y es curioso que la Biblia emplea la palabra más tierna, no emplea la oveja adulta, ya vieja, cuya carne incluso ya no es agradable de comer. Emplea la palabra Cordero, la cría, el Hijo de Dios, lo más cercano a nosotros, nuestro hermano, nuestro amigo, aquel que no nos ha llamado esclavos, porque nos ha contado las cosas del Padre. Ese Cristo es anunciado desde el principio de la Biblia. ¿Para qué? Para que Adán y Eva no se sintieran miserables, sino que supieran que ellos valían tanto que Dios iba a dar a su Hijo para que ellos vivieran por la eternidad y recuperaran el hogar perdido, el Edén perdido. Tenemos un olor quizá nuevo relacionado a Cristo. Posiblemente cuando pensáis en un olor de Cristo, ¿en qué olor típico pensáis? Venga. ¿En qué olor pensamos cuando hablamos de Cristo? Madera, serrín. Era carpintero. Yo no puedo evitar, desde que estoy haciendo este tipo de cultos, ahora cuando paso por una carpintería, cuando huelo el serrín, cuando huelo la madera, pienso en Jesús. Ya no pienso en nadie más. Mi cabeza va a Jesús, digo, claro, porque Él era carpintero. Y este olor se relaciona a Cristo, porque Él fue el Cordero, el verdadero Cordero de Dios. Aquel que murió por nuestros pecados. Fíjate si tuviéramos que matar al Cordero. Qué penita. Es crudo, ¿verdad? No me gusta hablar de estas cosas, pero la Biblia habla de ellas, no hablo yo. Y este olor está de nuevo vinculado a Cristo. Lana de Cordero. Porque Jesús dijo además, Jesús cumplió dos papeles. Fue Cordero, ¿no es cierto? Juan dice, he aquí el texto, el Cordero de Dios. Pero él dijo también, yo soy el buen. ¿A qué huele un pastor? Sí, podéis reíros, porque este pastor se ha puesto muy buen olor, pero este pastor es de personas. ¿Y a qué huele el pastor de personas? A persona.
y vienes todo perfumadito, pero si yo fuera pastor de ovejas olería a esto todo el día. Y cuando embolsé ayer toda la lana, lo hice con guantes, ¿cierto? Porque digo, este olor no me lo quito en una semana. Los guantes se quedaron manchados. Guantes de plástico se quedaron manchados. Pensad en Jesús y pensad en lo que Él ha hecho por nosotros. Y pensad en que Jesús no se aferró, como dice la Biblia, a su trono de gracia, a su poder infinito, a su estatus de creador, sino que bajó a esta tierra a hacerse uno como nosotros, para dar su vida por nosotros, para que nosotros supiéramos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el primer gran mensaje que Adán y Eva recibieron en medio de su desgracia, porque en medio de tu desgracia y en medio de mi desgracia hay un mensaje de Dios que me dice: no te preocupes, para mí sigues valiendo mucho. Me gustó cuando puse la primera vez este anuncio en Facebook y alguien se desesperó pensando, pero ahora vas a decir que somos miserables con lo que valemos. Digo, tienes razón, digo, sí, voy a hablar de eso. Nuestra condición es miserable, pero Dios nos dice que a pesar de lo que hemos hecho y a pesar de nuestra situación, para Dios valemos mucho, muchísimo. Que nadie sienta que no vale para Dios. Nadie es pequeño en el reino de los cielos. Porque para Dios valemos la vida de su Hijo. Cada uno de nosotros. Ese es el verdadero valor del ser humano. No tiene precio, no se puede calcular, es infinito. Así que no te preocupes, estés como estés, ocurra lo que ocurra, hayas hecho lo que hayas hecho. No sé cómo son tus circunstancias, algunos sí, otros no. No importa, el mensaje de Dios es: te amo, yo tengo poder para tu vida. Tengo lo que necesitas, no te preocupes, para mí vales mucho. Aunque te sientas miserable, no te lo creas, porque yo te amo. Y cuando Dios dice yo te amo, lo dice de verdad, no lo dice con la boca pequeña. Así que esta sería nuestra conclusión: miserables, sí, pero no abandonados. Desgraciados, puede ser, muchas veces, pero no sin valor. Desdichados, pero todavía gozosos. Bueno, esta es la paradoja del mal en el que vivimos, ¿no es cierto? Seguimos todavía en esta tierra, seguimos enfrentando problemas, seguimos llorando y sufriendo, y a pesar de eso tenemos los recursos que Dios nos da. Y levantamos la cabeza y decimos: gracias, Señor. Porque cada vez que huelo esto, ahora cada vez que veas este sobre en tu casa, cada vez que pases por una carpintería, cada vez que pienses en Jesús, dirás: sé lo que valgo. Nadie me va a aplastar. Nadie va a impedir que esté contigo. Jonathan preguntaba ayer, cómo me gustó, ¿qué es lo que espera Dios de ti? Me gustó mucho esa reflexión. Y yo pensaba, que pase tiempo con Él. Que pase tiempo con Él. Cuanto más tiempo pasemos con Jesús, menos miserables nos sentiremos. Aferrémonos al Señor. Pidamos que Él nos dé fuerzas y nos haga sentir seguros. Me gustaría que ahora pudiéramos orar un momento para dar conclusión a mi reflexión. Gracias, Señor, porque Tú nos has dado Tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que a veces tendríamos muchas ganas de tirar la toalla, porque a veces nos desanimamos y hay situaciones que no sabemos cómo afrontar. A pesar de todo, Tú estás presente y Tú nos recuerdas: estoy aquí, yo no me he ido, yo no te doy la espalda, Tú eres mi Hijo, nunca te abandonaré. Señor, gracias por ese mensaje en la Biblia que diste a Adán y Eva, dos personas absolutamente desesperadas, que fueron cobrando conciencia de su error conforme pasaban más años. Una vida por la que sentimos tristeza y misericordia también, porque ellos tuvieron muchos años para darse cuenta de las terribles consecuencias de una sola decisión. Señor, y nosotros que tomamos tantas malas decisiones. Nosotros que acumulamos errores uno tras otro en nuestra vida. De verdad que muchas veces nos sentimos miserables, pero te damos gracias porque te miramos a ti. Nos levantas, nos abrazas, nos das un manto nuevo, pones en nuestra mano el anillo de hijo predilecto. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, que todos podamos tener esa convicción, esa seguridad,
esa fuerza que nos da esperanza para seguir luchando. Que cada uno de nosotros podamos sentirnos dignos, como tú nos ves, porque tenemos a Jesús y porque Él hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Gracias porque en Él tenemos el antídoto. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús.